Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Espero que estén teniendo un buen día. Para empezar amigos, quisiera invitarlos a que se suscriban, no sean malitos, regálenme un clic aquí abajito que no les cuesta nada y a mí me ayudan demasiado, ¿vale? Amigos, voy a hacer un video que debo de acerca de un cruce, pero primero que nada, miren, no para ya están comenzando a gorjear, entonces ya ahí es cuando uno se da cuenta cuál es macho, cuál es hembra, por el tiempo, ¿vale? No hace falta soplarle, simplemente con que canten ya sabes que es macho. Entonces, el video va a ser acerca del cruce, pero primero que nada amigos quisiera comentarles algo. Algo que me ha estado pasando últimamente. Yo no he subido videos porque mi celular se descompuso, se estrelló la pantalla. Entonces podía contestar algunos con trabajo. El touch aún trabajaba. Pero de eso a que pudiera grabar no podía porque se presionaba en varias partes y me sacaba de la aplicación. ¿Vale? Por eso es que no he subido, no podía contestar mensajes y ha estado pasando algo en Facebook con los mensajes. Amigos, yo administro como 10 grupos más o menos donde soy administrador, pero solamente uno de ellos es mi grupo, ¿vale? Los demás les ayudo a los amigos en lo que puedo, en aprobar publicaciones, en responder algunas dudas, en aceptar solicitudes. Pero de ahí en fuera, la mayoría me deja mensajes en Messenger pidiendo ayudas o consultas de que ya se le enfermó el pajarito, que qué le pueden dar, o que tengo esta pareja, qué razas son, o si cruzo este con este, qué me puede dar. Entonces yo trato de ayudar lo más que puedo amigos, pero aquí sí soy bien sincero con ustedes, yo no vivo de esto amigos, de esto no vivo, yo trabajo. Entonces los mensajes los voy respondiendo conforme yo puedo. A veces veo un mensaje que me acaba de llegar y le recorro y el que caiga y respondo. Entonces yo lo hago en mis tiempos libres. Es la única manera en que yo puedo estar ayudando. Pero últimamente ha pasado que la gente se enoja porque me mandan su mensaje y quieren que les responda a la de ya. Entonces a veces yo estoy trabajando amigos y si veo el mensaje, lo leo, pero no contesto por lo mismo de que estoy trabajando. Los dejo para después y más tarde respondo o a veces se me pasa y respondo al otro día. Pero las personas ahora no son todos porque es solo uno que otro, ¿no? Pero sí quería consultarlo con ustedes para que no se molesten. Me han puesto, gracias por tu ayuda, sale, bye, y me bloquean. O, ok, estaba suscrito pero no contestas, me quito la suscripción y ya. Entonces amigos, recuerden que yo ayudo en lo que puedo, porque realmente yo no cobro por la ayuda. Imagínense, si yo viviera de esto, pues me dedico 100% a esto y les cobro las consultas, les cobro las ayudas de medicamentos de veterinaria y a mí me convendría estarles respondiendo mensajes a cada ratito, ¿no? Pasarme todo el día en el celular respondiendo todo lo que me dejan. Pero no es así, amigos. La realidad es que, como dije, yo no vivo de esto. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo cosas que hacer, entonces no puedo estar pegado todo el día al celular porque o me corren y no como. Entonces, ahí amigos también para que se pongan en mi lugar y no se molesten si no respondo los mensajes cuando ustedes me los mandan o los veo y no les respondo, ¿vale? Esa solamente era ahora sí que algo que quería comentarles para que no se molesten esas personas que me dejaron mensaje y si aún están en mi canal de YouTube, porque dudo que se salgan. Aquí la verdad es que contestamos y ayudamos y no cobramos, no como en otros lados que todos les quieren cobrar y no les quieren ayudar de gratis, ¿vale? Entonces, amigos, si no les respondí su mensaje, disculpen, pero estaba trabajando, laborando y lo iba a hacer después. Ya cuando quise revisar ya me habían bloqueado, entonces
pues una disculpa, no puedo estar todo el día en el teléfono. Bien, regresando al cruce, amigos, vamos a ver, el compañero me parece que se llama Luis Villegas, y si no es así, amigo, discúlpame, pero ya con todo esto se me pasan los nombres. Entonces él me dice que sale del cruce de un canario rojo mosaico con un canario blanco recesivo. Bien, este cruce la mayoría lo emplea para querer mejorar el color blanco de los mosaicos, pero hay que tener algo en cuenta. Vámonos al cuaderno. Ya extrañaba mi escritorio. No, ya tengo que acomodar aquí, amigos. Esto ya es hora. Bien, acomodamos el cruce. Va a ser un canario rojo mosaico. Y de este lado va a ser un canario blanco recesivo. Ok, amigo, este cruce no te lo voy a desarrollar como tal, solamente te voy a explicar qué es lo que pasa con esto. Aquí tenemos un canario lipocromo y de este lado tenemos uno categoría mosaico, ¿vale? Hay que recordar que la categoría mosaico, si tú la cruzas con un lipocromo, se requiere de 2 copias del gen para que sean 100% mosaico. Si tú lo cruzas solamente y hay una copia y de este lado no hay, vas a tener canarios amosaicados. Van a ser mosaicos de mala calidad. Muchos hacen este cruce, como ya mencioné, para querer mejorar el blanco. Pero hay que tener en cuenta, amigos, que el blanco recesivo trae escondido el hipocromo. Entonces, aquí puede haber de dos: el hipocromo rojo y el hipocromo amarillo. Bien, si tú no estás 100% seguro de tu canario blanco recesivo, vas a cometer un error que te va a costar demasiado. Aquí, para que tú estés 100% seguro, tú necesitas haber trabajado el blanco desde mucho antes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí recuerden que el blanco recesivo también es de doble copia, por eso es recesivo. Si solamente hay una de un lado y del otro, que sería un portador, y acá no hay, o sería aquí homocigotos a las 2 copias, blanco de raza, y acá no hay, por lo tanto va a quedar al descubierto el hipocromo y van a ser portadores. Ahora, aquí vamos a ver, como ya dije, que sea rojo o amarillo. Si tú no estás seguro, lo más seguro que tu canario esté trabajado con amarillos. ¿Y qué va a pasar aquí? Que tú estás cruzando un rojo con un amarillo. Por lo tanto, todos los pollos que saques, 100% de los pollos, en cuanto al hipocromo rojo por amarillo, hay codominancia. ¿Qué quiere decir esto? Que se mezclan los colores y van a ser el color naranja. Por lo tanto, todos los canarios que saques de este cruce no van a ser ni rojos ni amarillos. Vas a tener un color naranja que vas a estar trabajando por mucho tiempo para pasarlo a rojo. Son varias generaciones que tienes que trabajar para llegar a rojo. Por lo tanto, aquí tache, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta, amigo, el rojo mosaico y el blanco son pájaros de mucha pluma. En esto, en el blanco recesivo, también está la categoría intenso y la categoría nevado. Vas a decir, ¿y cómo me voy a dar cuenta si es blanco? No se le va a ver la nevadura. El intenso tiene la pluma pegada, y el nevado es de mucha pluma.
Ya lo he explicado antes cómo distinguimos un canario nevado de un intenso. Entonces tú tomas el canario, si sientes que tiene mucha pluma, es nevado. Si sientes que la pluma está cortita y lo puedes casi cerrar, es intenso. Entonces aquí tienes que tener cuidado, porque si tu rojo mosaico es de pluma larga y tu intenso, digo, tu canario blanco recesivo es nevado, quiere decir que es pluma larga también. Esto te va a dar como resultado quistes, ¿vale? Entonces, como ves, tienes que saber pluma larga o pluma corta. Ese es el cruce, larga por corta o corta por larga, ¿vale? Entonces, dicho esto, amigo, ahora vamos a ver lo que va a ser tu cruce. Aquí no estás seguro de qué canario, pero suponiendo que fuera rojo mosaico por el rojo, bueno, el blanco recesivo, pero trabajado de rojo, lo que vas a obtener, amigo, van a ser canarios amosaicados. Todos van a ser amosaicados, ¿vale? Rojos amosaicados. ¿Esto por qué? Porque ya mencioné que tienes un mosaico y es recesivo, y de este lado no tienes nada, no tienes copia del gen, por lo tanto se va a mostrar a medias y estos van a ser de mala calidad. Lo que va a pasar aquí es que vas a tener para trabajar el mosaico. ¿Cómo se hace esto? Porque aquí se descarta el blanco recesivo. Entonces, aquí van a ser portadores de recesivo, ¿vale? Y lo único que vas a conseguir es, si el blanco era de rojo, si es de pluma corta y el mosaico es de pluma larga, lo que vas a lograr es mejorar el hipocromo del mosaico. Pero en primera generación todo es descarte. No te va a servir para concursar, no vas a sacar buenos rojos, no vas a sacar buenos mosaicos. Es trabajo, trabajo, trabajo. Para la siguiente, estos van a ser portadores de mosaico también. Entonces, si tú haces un retrocruce de el resultado, suponiendo que te dio un macho, y lo regresas la siguiente temporada con un mosaico, vamos a ver que aquí sí te va a dar 100%. No, 100% no, porque este es portador, pero sí te va a dar mosaicos, ¿vale? Porque ya tenías una copia del mosaico y aquí tienes la otra copia, por lo tanto van a salir mosaicos. De aquí vas a sacar buena, mala calidad, es cosa de ir seleccionando. Y como le metiste un rojo que era intenso, si tu mosaico tenía un mal hipocromo en las zonas de elección, aquí vas a poder sacar algunos con buena tonalidad de rojo. Por lo tanto, amigos, yo no te desarrollo el cruce como tal, más que nada te di las contras de este cruce. Para mí, este es un mal cruce. ¿Por qué? Porque aparte todos los canarios que salieron de aquí, aparte de lo que ya mencioné, todos van a aportar nevadura. Por el rojo, digo por el, sí, el rojo mosaico. Entonces no tiene caso, es demasiado trabajo para llegar a buenos mosaicos. Aquí lo que te sugiero es que consigas un rojo mosaico y ahora sí que si le falta careta, consigues uno con más careta, careta completa. Si está pasado en las zonas de elección, tiene demasiada careta, y en el pecho tiene el color lipocromo muy disperso, busca otra hembra que tenga poco lipocromo y en la careta tenga poca, ¿vale?
Entonces, amigo, ese es el cruce, es un mal cruce, vas a obtener esto, canarios rojos amosaicados, portadores de recesivo y portadores de mosaico, ¿vale? En cuanto a la pluma tienes que tener mucho cuidado, como ya mencioné, los quistes son más propensos en estas, ahora sí que razas de canario, en la mosaico y en el blanco, ¿vale? Recesivo. Entonces, amigos, así el cruce, así va el tema de los canarios. Este es mi aviario. Vamos ahora sí con el resumen. Como pueden ver, aquí ya tengo a mi macho solo porque ya está terminando la muda. Entonces me preguntaban por ahí apenas que cómo hago para encelar a las canarias y a los canarios. Básicamente los canarios se encelan estando solos, una buena pasta de cría y una buena mixtura y unas semanitas de vitamina, como ya lo vengo mencionando. Eso es todo lo que yo doy, no necesito más. La alimentación es la clave para encelar a las aves, ¿vale? Aquí tengo mis ágatas, amigos, me traje algunos para acá para no tener todo junto, porque el tener todo en una voladera tiene sus ventajas y tiene sus contras. Ventajas que los atiendes más rápido, porque todos están juntos. Desventajas, se ensucia más rápido y cuando hay una enfermedad a todos se les puede pasar. Entonces esas son las desventajas. Nunca hay que tener los canarios juntos todos. Yo, por ejemplo, si se me enferman los que tengo allá atrás, por lo menos aquí tengo canarios sanos con los que puedo estar seguro que voy a seguir la siguiente temporada, ¿vale? Entonces, canarios ágata, aquí tengo algunos y acá tengo otros canarios ágata. Y del otro lado tengo más ágatas, tengo a mis hembras. Como pueden ver, está el macho, las hembras ya están del otro lado. Entonces esas se preparan de forma diferente, se ponen todas juntas y se engordan. Aquí tengo unos píos que ya son los que me quedan, no sé si recuerdan que tenía varios aquí. Entonces ya anduve ahora sí que sacando algunos. Los espinos me voy a quedar solamente un par, amigos, y los demás los voy a sacar del aviario también, porque no tiene caso, no tengo espacio, no tengo jaulas. Entonces para la siguiente temporada me voy a complicar todo y no puedo tenerlos todos ahí nada más, ahora sí que arrumbados, ¿no? Porque realmente pues no los voy a ocupar ahorita. Aquí tengo a mi Onix. Este pajarito también me salió muy bueno la temporada. Ahorita todavía está mudando, pero para la siguiente tengo mucho proyecto con este canario. Entonces voy a criar Onix, ágata, y estoy pensando si voy a meter una o dos parejas de canario rojo, porque muchos amigos me han pedido que críe rojo para que les enseñe al respecto de la pigmentación y para que después también ellos vengan y elijan un rojo. Por eso quieren que críe rojo, amigos, no es por nada. Pero de este lado tengo mi ágata, ¿se acuerdan cómo estaba bien pelón? Miren, ya lo recuperé. Por ahí les subí el video de cuando estaba bien pelón, pobrecito, parecía guajolote. Y ahora ya está bien. Ahí está mi Spinus, el Notatus también. Está bien gordito, ya lo tengo que pasar a la voladera, pero está bien, al parecer es hembra. Mi gorrión, un regalo del amigo Jorge Durán, que ahí lo tengo para proyecto también la siguiente temporada. Y los negros rojo mosaico. Estos pajaritos los iba a sacar de mi aviario, no sé si los vieron en grupos, pero ya los quité, amigos. Mejor voy a criar con ellos, tengo un proyecto también con ellos, voy a hacer un cruce para que ustedes vean los resultados. Todavía me falta comprarle sus parejitas, así que voy a estar buscando dos parejitas para estos y ver el siguiente cruce en la siguiente temporada. Mi Spinus también, este me lo voy a quedar también. Ese pajarito creo que es macho, entonces voy a intentar una hibridación con canario. Ya le tengo preparada ahí una negra que es portadora de Onix. Entonces para trabajarlos
la siguiente temporada. Como pueden ver, amigos, ahorita no hay mucho cambio, está la temporada de muda, ya casi van saliendo todos mis canarios de mudar. Y en cuanto a la alimentación, verdura, pasta de cría, huevo, una buena mixtura y bañeras seguido, amigos, para que hidraten la pluma y no tengan problemas en los cañones y puedan mudar más rápido, ¿vale? Amigos, les dejo un video. Un saludo, amigo Luis, estamos pendientes, espero te haya ayudado el video y seguimos con el contenido. Amigos, ténganme paciencia, recuerden que no tengo mucho tiempo para contestar, entonces imaginen si con trabajos llevo ahorita mi aviario, no puedo estar llevando el aviario de todos a la vez, solamente les ayudo en lo que puedo y sean pacientes, ¿vale? Que estén bien, bye.